Un cordial saludo para todos, bienvenidos a esta exposición del curso Tecnología, Comunicación y Educación de la Maestría en Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Quien les habla, Julio Manuel Rivas Quiñones, estudiante de este curso. He querido denominar mi exposición del telégrafo al hipertexto, comunicación, tecnología y escuela en el siglo XXI. Dentro de esta exposición me propongo entonces hacer una reflexión y abordar cómo las mediaciones tecnológicas han transformado nuestra sociedad actual, han transformado la dinámica comunicativa de nuestra sociedad actual y al mismo tiempo ese cambio plantea un profundo desafío para el modelo comunicativo de la escuela y del aula. Para poder desarrollar entonces esa reflexión, hemos recurrido a una pregunta orientadora, a unos textos específicos que se nos pidió reflexionar para este proyecto y a partir de ellos plantear una perspectiva. Respecto a la pregunta, que es cómo podemos caracterizar esa dinámica comunicativa de la sociedad de hoy, cómo esa dinámica comunicativa ha incidido en el ámbito educativo y cómo podríamos pensar un modelo comunicativo escolar y de aula mucho más eficiente para poder llegar a proponer una transformación del modelo comunicativo escolar, superando las visiones lineales, instrumentales, hacia una concepción simbólica, interactiva, situada, dialógica, es decir, hacia una nueva comprensión de la comunicación en la escuela y en el aula. Para responder a estas preguntas, básicamente lo que se hace es tomar como eje, como modelo, el artículo de Gloria Álvarez Cadavid denominado Modelos de Comunicación en la Educación, complementado con el texto de Jesús Martín Barbero de cómo la tecnología deja de ser una ayuda didáctica para convertirse en la mediación cultural, y otros autores. Principalmente estos dos que acabo de mencionar, se hace una integración de la teoría de las mediaciones y de los modelos comunicativos para explorar cómo las tecnologías están transformando el diálogo educativo. Gloria Álvarez Cadavid en su artículo nos muestra cómo las metáforas tecnológicas han modelado históricamente nuestra comprensión de la educación. Nos presenta las metáforas tecnológicas en la educación desde la escritura, la imprenta, el telégrafo, los medios masivos, el computador, que son tecnologías que han simbolizado y condicionado a lo largo de la historia nuestras prácticas comunicativas. Por ejemplo, el telégrafo consolidó el modelo lineal, emisor, receptor, cuya centralidad comunicativa era el control del mensaje, ¿no? Transmitir el mensaje y controlar al mismo tiempo el mensaje. Y en contraste, en comparación, al final de esa línea de tiempo, el computador y con él la red inauguran una nueva metáfora de tecnología en la educación y en la comunicación, y es precisamente la comunicación más interactiva, más descentralizada, más plural, una comunicación, en palabras de la autora, potencialmente transformadora. Este espacio precisamente nos hace pensar que nuestros medios de comunicación son nuestras metáforas y nuestras metáforas crean el contenido de nuestra cultura. Por eso es que se debe empezar a hablar de una cultura tecnológica y al mismo tiempo una cultura digital, y al mismo tiempo integrar en ese ámbito cultural los procesos comunicativos de la escuela y del aula. Seguido a ello, desde Martín Barbero podemos encontrar, para establecer un paralelo entre las metáforas, el ecosistema comunicativo de la sociedad actual. Según el autor, hoy vivimos en un ecosistema comunicativo tecnomediado, es decir,
un ecosistema donde la tecnología no es solo una herramienta, sino que es ya una estructura simbólica y una estructura cultural. Por eso la racionalidad técnica ha penetrado todas las esferas de la vida, desde lo cognitivo, hoy incluso hablamos hasta lo afectivo, lo emocional de la persona se ve tocado por esta racionalidad técnica. El conocimiento en esta sociedad actual, en este ecosistema, se produce a través del juego, la imagen, la emoción, la simulación. Y es una manera nueva, entonces, de comunicar, de aprender. Sin embargo, dice el autor que la escuela actualmente se ha quedado anclada en las lógicas tradicionales, en la lógica letrada, vertical, estandarizada, y que hoy es una de las grandes brechas que tienen los procesos educativos y es lo que se pretende entonces reflexionar, cambiar, potencializar para más adelante. Respecto a esas mismas brechas, es importante que nosotros compartamos a través de este código QR en la Juntanza Pedagógica Digital nuestros saberes. Allí hay una pregunta que yo les invito en medio de esta exposición a contestar, a compartir para que todos podamos tener nuestras apreciaciones teniendo en cuenta las metáforas y teniendo en cuenta el ecosistema comunicativo de Martín Barbero. Hablando de brechas en la escuela, entre escuela y cultura digital, pues el autor menciona que la escuela tradicional sigue operando bajo una lógica muy lineal, muy transmisiva, es una lógica centrada en la escritura, un docente que enseña y unos receptores que tienen un papel meramente pasivo dentro del ejercicio, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso los estudiantes de hoy viven inmersos en una cultura digital, hipertextual, sensorial, audiovisual. A partir de esa experiencia, también el conocimiento ya no se aprende, sino que se explora, se construye, se comparte y se comparte incluso a través de las redes sociales. Y esa brecha, esa desincronía entre escuela y cultura digital está pues provocando fenómenos de desinterés, de rechazo o incluso de silencio en el aula, formas de resistencia al modelo comunicativo tradicional. A partir de ese análisis de las brechas, llegamos entonces a la propuesta. La propuesta es el modelo orquestal de la comunicación, según el modelo de la Escuela Palo Alto. La metáfora es la orquesta sin director. ¿Qué quiere decir esto? Aquí entra en juego este modelo propuesto por la Escuela Palo Alto, que cita Gloria Álvarez Cadavid en su artículo, y que nos invita a pensar la comunicación como una sinfonía cultural sin director, donde cada sujeto aporta desde su voz, desde su silencio, desde sus gestos. Y ya no se trata el proceso de enseñanza-aprendizaje en un ping-pong entre el emisor y el receptor, sino un proceso más complejo, más situado, donde la interacción crea significados constantemente. Esta metáfora de la orquesta permite imaginar un aula más libre, más participativa, más sensible a los contextos culturales de cada estudiante, pero en ese aspecto tenemos que ver muy bien las características del modelo. Primera característica, hay una comunicación multicanal contextual. Hay una participación continua. Dice, incluso en el silencio hay participación. El rol docente ya no es un rol dirigente, sino un rol de acompañante. En el caso pues, de la orquesta, acompaña la partitura cultural. Para cada característica hay una actividad. Primero cuestionémonos. ¿Será posible, práctico, didáctico, generar una comunicación multicanal en un proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿No se nos convierte esto en desorden? ¿No se propiciaría una comunicación
a veces de pronto por tener tantas fuentes poco centralizada, o al contrario propiciaría una comunicación variada y a partir de lo variado un resultado positivo. Estas preguntas para que ustedes, queridos compañeros, las puedan compartir, reflexionar ahí en el espacio del foro que tenemos habilitado. Luego, ¿cómo cada uno de ustedes podría implementar alguna de estas, o si podría implementar alguna de estos modelos en sus clases, obviamente teniendo en cuenta el contexto? Por eso les invito a que este espacio de pedagógicamente hablando, esta reflexión de esta primera característica la podamos plasmar, desarrollar junto con el primer Padlet que pretende precisamente recoger también comentarios, experiencias, visiones, como lo manifestaba el profesor en el comentario del foro. La segunda característica habla de la participación continua incluso en el silencio, y aquí el argumento central es que en la teoría de la escuela Palo Alto, a partir de la cual surge este modelo, hay 5 axiomas que van posibilitando la comunicación en la escuela y en el aula a partir de esta propuesta. Entonces dice la teoría de los 5 axiomas. El primer axioma es todo comunica. Hay una imposibilidad de no comunicar. Por eso el mismo silencio dentro del aula, cuando es un silencio propiciado para el aprendizaje, es un silencio que está comunicando algo, que está comunicando una introspección en la información, en el conocimiento, que se está explorando de manera profunda o simplemente que se está prestando atención. El segundo axioma habla de la metacomunicación. Ahí los dos elementos que la componen son la semántica y la relación. El tercer axioma es la puntuación de la secuencia de hechos, lo que está sucediendo, lo que está haciendo la persona. Dice que también que el quinto axioma es precisamente los niveles de la comunicación, que se dividen en comunicación digital y comunicación analógica, y finalmente la simetría y complementariedad, que habla de igualdad y diferencia a la hora de comunicar. La tercera característica se dispone a desarrollar el rol docente como acompañante, no como dirigente. Y aquí yo les invito a pensarnos en esos dos conceptos, dirigir versus acompañar. Imaginemos por un momento que en el aula, en lugar de impartir nuestras clases como comúnmente lo hacemos, estamos simplemente acompañando el proceso de construcción del conocimiento de nuestros estudiantes, teniendo en cuenta los efectos comunicacionales de este modelo junto con sus axiomas, junto con las características, estas 3 que tenemos aquí en esta exposición. El diálogo con nosotros mismos sería ¿qué lograríamos? O sea, si se trata de una idealización de este modelo, ¿qué perderíamos? ¿Y qué canales comunicativos podríamos pensar? ¿no? Porque la primera característica habla de comunicación multicanal, ¿no? Si solo escogimos uno o si pensamos de pronto en varios canales comunicativos, ¿por qué y para qué? Pero en este caso yo me devuelvo también a esta primera cuestión de no estaríamos dando una sensación de desorden si proporcionamos una comunicación a través de muchos canales, de múltiples canales. Tendríamos un resultado positivo. ¿Cómo lo implementaríamos en el aula? No hay partitura fija, dice el autor, cada clase es una creación colectiva, ¿no? Hoy que se habla mucho de estas nuevas pedagogías, las pedagogías críticas también, más adelante hay una expresión de Freire también que viene a colación junto con este tema. Les invito para que puedan dejar sus comentarios también en el espacio del foro
para contestar estas preguntitas de estas tres características. Martín Barbero, en su mismo artículo, nos propone pensar, reflexionar sobre las nuevas figuras de razón. Ese cambio profundo del que hablábamos al inicio, que nos planteaba la pregunta orientadora, el cambio profundo en los modelos comunicacionales de la sociedad actual que proponen un desafío para los modelos comunicativos escuela-aula, permiten que emerjan nuevas figuras de razón. Es decir, que en este caso el conocimiento ya no se produce solo desde la lógica argumental, sino también desde la emoción, desde el arte, desde el cuerpo, desde la estética. Hoy experimentar es también simular, es también crear, es también jugar. Por eso el primer elemento habla del sensorio motriz, de lo sensorio simbólico, ¿no? Pasamos de desarrollar solamente motricidad a ya establecer una conexión cultural con lo simbólico. Eso demanda que la educación deba integrar lo sensorial y lo simbólico como dimensiones válidas para el aprendizaje. Desde esta mirada, el docente ya no es solo transmisor, sino mediador cultural. Es un tejedor de sentidos, es un acompañante en los procesos de producción colectiva del saber, dice el mismo autor. Aquí es preciso pensarnos bajo esta premisa que yo la considero un desafío para la educación actual. Y es que la tecnología no se debe adaptar a la escuela. Es la escuela la que se debe transformar desde la tecnicidad cultural. ¿Qué quiere decir eso? Inicialmente que la escuela es la primera que tiene que apropiar los cambios significativos de la sociedad dentro de sí, plasmarlos en todos sus espacios de enseñanza-aprendizaje. En este recorrido, en esta reflexión, he recurrido también a otras voces, otros autores como Antonio Lucas Martín. En su artículo menciona o nos hace más bien una alerta, ¿no? De las TIC están reconfigurando el espacio cultural del saber, nos exigen pensar en pedagogías dialógicas. Guillermo Orozco, por su parte, habla de los desordenamientos comunicacionales que obligan a repensar el rol docente ahora como un mediador simbólico. Marta Rizo, por su parte, nos recuerda que toda interacción es simbólica. El aula es un escenario donde se negocian sentidos, más allá de contenidos. Paulo Freire, siempre vigente en estas pedagogías del sur y las pedagogías críticas, nos recuerda que la educación no es transmisión, sino diálogo y, como él lo mencionaba muchas veces, liberación, ¿no? En conclusión, digamos, esta reflexión pedagógica propone que hoy más que nunca necesitamos una escuela que dialogue con la sociedad, una escuela que reconozca las mediaciones tecnológicas no como obstáculos, sino como formas culturales legítimas de construir conocimiento. El modelo que analizábamos anteriormente, orquestal, la pedagogía del diálogo, la interactividad simbólica, todo eso nos lleva a una educación centrada en la creación colectiva de sentido, que es lo que nos reclama la sociedad actual. No se trata de adaptar la escuela al mercado digital, es claro, sino de resignificar la comunicación educativa como experiencia ética, estética, transformadora. Por eso
Estos 3 puntos son claros. La comunicación educativa debe ser simbólica, dialógica, sensible. Es urgente reconectar la escuela con las mediaciones culturales actuales y es importante que el aula pueda ser un laboratorio de expresión, no una línea de montaje. Para finalizar, entonces les invito ahora a dirigirse a este código QR. Allí quiero que ustedes compartan algunas de sus respuestas frente a 3 preguntas. ¿Qué metáfora comunicativa predomina actualmente en nuestra escuela, en nuestro ambiente escolar? Si las tecnologías que usamos son mediaciones culturales o ayudas instrumentales, que eso es importante también empezar por esa transformación. Y la última es cómo podría transformarse en nuestras aulas si asumiéramos un modelo comunicativo simbólico relacional. Esto para propiciar entonces la participación. Compañeros, muchas gracias. Espero que las inquietudes, los comentarios, las dudas que hayan surgido de este espacio pues puedan ser compartidas y analizadas también en otros momentos. Muchas gracias.